informarles bienvenidos al Foro Económico Social, su programa que estamos teniendo todos los martes a las 3 de la tarde. Esta vez quiero dedicarme un poco a explicarles un poco más del Foro Económico Social. El Foro Económico Social tiene la primera reunión preparatoria, que es una reunión convocada, es una reunión amplia, que será del 2 al 5 de octubre. Y debo explicarles que, como se lo he dicho en algún momento, el propósito del Foro Económico Social es generar una corriente de opinión con respecto a lo que implica la unión de lo que llama la cuádruple hélice entre empresa, Estado, universidad y sociedad civil. Son los 4 grandes actores de la sociedad peruana, donde cada uno corre a su manera y a veces no hay la articulación debida con respecto a esto, ¿no? Tenemos todavía una gran informalidad avasallante que no nos permite pues realmente intercomunicar, politizamos la comunicación y realmente no podemos detenernos un poco a mirar una proyección de país o una visión de país, y lo más importante, que estos actores comiencen a hablar de sus necesidades y pudieran desarrollar algo. Como lo expresamos en un momento, el actor importante es la universidad. Y la universidad, ¿por qué? Porque la universidad, su tarea importante, si decíamos hace 100 o 200 años, las universidades eran el núcleo cultural donde tenían que darse cualquier tipo de opinión, ¿no? Era el centro de debate donde cualquier pensamiento se podía dar y dar visiones para un país. Pero en el tiempo actual la universidad tiene un rol mucho más pragmático, en la cual no solamente ya puede teorizar o generar opinión o libre pensamiento, sino estamos en un momento en el cual la universidad tiene que comprometerse un poco más en el desarrollo del país. Por eso está el tema de investigación, ¿no? Si la investigación tiene que correr de una manera mucho más acertada, y los actores de esto son las universidades, ¿no? Todavía en el Perú no se ve esa acción o ese liderazgo de la universidad con respecto a la investigación. Todavía ahí tenemos deficiencias en los niveles de investigación, y es muy posible que muchos de los jóvenes, y si usted es padre, ha escuchado a su hijo cuando hablan de las tesis, y que las tesis son muy abstractas, son muy metodológicas, y que de alguna manera no aterrizan una visión de algo, ¿no? Es decir, yo sí veo que las universidades han cambiado bastante, sus propuestas están ya aterrizando en buscar no solamente metodólogos, sino especialistas en inducir a los alumnos a la investigación, pero todavía no es suficiente, ¿no? Todavía faltan cosas para crear una corriente definitivamente que nos permite que somos un país investigador. Pero eso es la primera parte del tema. Hay una segunda parte que significaría la innovación, lo que le llamarían el I+D+I, la investigación más desarrollo más la innovación. Y esto implicaría supuestamente una investigación pragmática, ¿no? Una investigación basada en algo que podrían hacer o se podría hacer de manera disruptiva. No hemos llegado todavía a estos niveles, hay cosas hechas en emprendimiento, pero creo que todavía nos falta trabajar un poco más ese esquema. Y yo insistía que el tema es la universidad, como también puede ser el Estado, que tenga que participar en este criterio como un facilitador, y Ricardo como facilitador. Pero el gran demandante en esto es la empresa, ¿no? Es decir, tenemos en el mundo moderno, necesitamos a una universidad que investigue y trabaja para la empresa. Y esto todavía es mucho más lejano de lograr, ¿no? Porque de alguna manera todavía las empresas son prácticas, o a veces exageran el tema de pragmatismo y terminan siendo cortoplacistas y tal vez tampoco trabajan en el tema de innovación acertadamente. Y ahí es donde justamente la empresa con la universidad deben de aliarse dentro de este criterio con respecto de que la universidad trabaje e investigue para la empresa. Pues yo creo que de alguna manera esto va a permitir que este intercambio disruptivo pueda desarrollarse.
Esa es la idea en la cual esto pueda fluir. Todavía tenemos un montón de universidades en el país, inclusive en zonas tan alejadas y tan rurales. Cuando hablamos inclusive cuando hablamos de investigación e innovación, el tema no es un tema pues que vas a hacer una revolución. Estamos hablando que innovación en empresas se puede necesitar desde las micro y las pequeñas empresas. Estuve en una universidad, que por el momento no voy a decir su nombre, pero me invitaron a dar una conferencia y justamente hablamos de estos temas, ¿no? Y en este distrito hay muchos emprendimientos de pequeñas y medianas empresas. Yo llevé data o estadística en la cual yo llegué a presentar en un momento la cantidad de emprendimientos que existían, y los emprendimientos en ese distrito, que es el Cono Oeste, había más de mujeres, ¿no? Y habían temas. Esta universidad tenía carreras de marketing, y la pregunta venía de cajón. Tienes facultades, y habían dos universidades ahí, que hay dos facultades, universidades que tienen facultades de marketing, con tantos emprendimientos que existían, ¿no?, de un distrito eminentemente emprendedor, y que de alguna manera podrían investigar para mejorar la imagen de estas micro y pequeñas empresas. Si es muy posible que yo hablo del tema de marketing y decimos, hoy, ¿quién nos hace un estudio de mercado? Estamos pensando en grandes estudios de investigación, y estamos hablando de grandes empresas que quieren el tema de marketing, que el tema de publicidad, el tema de promoción. Pero estamos hablando de temas de marketing en los cuales están hablando de pequeños y medianos negocios. Yo he visto, por mi experiencia en negocios, yo he contratado en Estados Unidos y en Europa empresas de marketing que son pequeñas, no son grandes, y que hacen estudios o ven si un producto tiene posibilidad de éxito en el mercado en pequeñas y medianas, el estudio son para pequeñas y medianas empresas, y te hacen un trabajo muy, muy profesional y que no te cuesta caro. Hay tantos egresados de universidades con el tema de marketing, y todos no van a trabajar para grandes empresas y corporaciones con el tema del mercado. Hay que aterrizar las cosas cada vez más, y necesitamos desde ese punto de vista que en este caso, que la universidad comience a involucrarse más en estos temas de desarrollo socioeconómico. Entonces hay que comenzar a visualizar. Y creo que dentro de este tipo de cosas tenemos que integrar y mirar un país de una manera mucho más horizontal. Técnicamente es una manera de formalizar el país, volver un país mucho más estratégico, y negocios micros y pequeños que pueden nivel de desarrollo. Entonces estamos hablando que un I+D+I puede ir desde una pequeña, una mediana y una gran empresa, pero necesitamos profesionales, técnicos y herramientas para poder hacer esto, ¿no? A veces cuando hablamos de proyectos estamos hablando de los macros, proyectos que al fin y al cabo se agotan entre ellos. Necesitamos ver un tema de una perspectiva horizontal, y por eso que el tema inclusive de investigación de los jóvenes que pueden hacer en estos temas, el tema de investigación aplicada podría tener resultados muy importantes para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el Perú. Creo que estamos por este tema de inducción. Esta es la idea, pero necesitamos que los agentes comiencen a hablar, y por otro lado necesitamos un Estado que tenga las políticas del caso inducidas a este tema. Y dense cuenta, una vez una persona me decía, un político me decía que sí, pues hay políticas, pero no se cumplen. Me dijo, bueno, y unos dicen es que también hay corrupción, pero necesitamos técnicamente hablando que este diálogo se dé. Si tenemos un congreso con 15 agrupaciones políticas, es muy difícil que encontremos un punto medio de diálogo, ¿no? Porque cada organización tiene su propio interés político, ¿no? Y lo que interesa al país, la empresa capaz no les puede interesar mucho, ¿no? Entonces necesitamos también actores y ciudadanos responsables, ¿no? Para que estos escenarios no se vuelvan a repetir. Y obviamente que el Foro Económico Social tiene este propósito. El Foro Económico Social tiene ese propósito de comenzar a crear una corriente responsable en el tema de desarrollo. Es una corriente responsable
en el tema de desarrollo, y lo subrayo fuertemente. Entonces el Foro Económico Social busca eso. Este es un proceso. Estamos entrando en este primer evento del 2 al 5 de octubre, solamente con la finalidad de comenzar a hacer la inducción con respecto a la preparatoria de lo que sería el Foro Económico Social el próximo año. Este tema de inducción implica buscar, inclusive ir comprometiendo actores. Dense cuenta que ya hemos viajado y algunos quieren hacer un Foro Económico Social regionales, en provincias, pero necesitamos un poco que los actores comiencen a entender el tema y comiencen a asumir conductas responsables con respecto a esto. Necesitamos en el Foro Económico Social, en un primer día va a estar la universidad, ¿no? Hablando, ¿no? Va a haber alguien de la universidad que hablará sobre estos temas de investigación y cómo la universidad pueda, hasta qué punto es real o no es real que oferte servicios. Por esta vez, como es el preparatorio, va a ir una universidad, pero luego también los panelistas tienen que ser una gente de la empresa, del Estado y de la sociedad civil, para ver cómo ven la universidad desde ese punto de vista y se arma un nivel de debate. El segundo día también va a ser, el que va a liderar esto va a ser la empresa, como expositor, y tendremos, en este caso, al Estado, a la universidad y a la sociedad civil como agentes y panelistas de opinión. Y de igual manera tendremos un panel, en este caso del Estado, donde de igual manera él hablará cómo es la visión del Estado con respecto a esto, y ahí un poco creo que nos interesa más el Parlamento de la República, porque son los que dan las leyes y las normas que implicarían hacer un conjunto de cambios para el país. Es igual, entra el tema del Estado y tengan como panelistas a la universidad, a la empresa y a la sociedad civil, y de igual manera al final tengamos a la sociedad civil, y tengamos a la sociedad civil que tengan los otros interlocutores como panelistas, ¿no? Y capaz la sociedad civil en un discurso bastante fuerte, ¿no? Porque tiene una perspectiva neutral, no tiene ningún tipo de interés político, pero sí tiene una voluntad de desarrollo. Entonces, creo esa es la foto de la inducción. Obviamente que estamos en este primer tema, por eso que les decíamos preparatorio, vamos a hablar de este acercamiento y ver cómo se da este nivel de comunicación. Obviamente esto no es suficiente, porque cuando se forma una corriente de opinión, una corriente con respecto al I+D+I, una corriente de lo que podríamos llamar nosotros el desarrollo responsable. Igualmente lo comienzo a subrayar, desarrollo responsable, y tenemos que ir ensanchando la base. Necesitamos opiniones de distintas universidades, no solamente las de Lima, necesitamos de las provincias, de las más alejadas, ¿no? ¿Qué opina la Universidad de Huancavelica? ¿No? La Universidad de Cerro de Pasco. Nos interesa saber qué opinan las sociedades civiles, hasta qué punto son responsables con respecto al tema. Capaz nos interesa qué piensa un sindicato, qué piensa una comunidad campesina, qué sé yo, estamos dentro de ese criterio. Ese es el tema de interlocución, el tema del desarrollo responsable, ¿no? Y la cuádruple hélice un poco nos va a permitir que la gente comience a tener un pensamiento y una conducta responsable. De decir qué estoy aportando y cómo me siento con alguien y puedo conversar. Igualmente necesitamos a empresas de todos los niveles, desde las más grandes, las pequeñas y las organizaciones del caso, para que generen un nivel de opinión con respecto a este tema y cómo ven este desarrollo del país, independientemente, es decir, cómo articulo, cuál es mi estrategia, no desde el punto de vista, oye, yo necesito esto, necesito vender, independientemente de esto. Pero cuando ya estamos hablando de organizaciones o niveles institucionales, necesitamos de alguna manera que estos actores comiencen de alguna manera a articularse dentro de sí. Muy bien, y al final, con respecto, y como un tema de cierre, igualmente necesitamos a un Estado que comience a escuchar. El Estado habla mucho del tema de que necesita saber qué necesita la sociedad, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pero tenemos a interlocutores tan variados y diversos que deberían estar centrados a una sola idea. Necesitamos educar a interlocutores, ¿no? Y en esta educación de interlocutores
el nivel de desarrollo tendría que comenzar, es como una pirámide, con una base muy ancha. Y la base más ancha es la que decide realmente cuál es la visión o cómo es la perspectiva para que todos de alguna manera armemos este rompecabezas. Comenzamos el Foro Económico Social. Este Foro Económico Social, esta es la reunión preparatoria. Los invitamos del 2 al 5 de octubre aquí en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Departamental de Lima. Comenzaremos a las 6:30 de la tarde. Van a estar ya los links para que se inscriban y tengamos este momento tan importante. Vamos a ir conociéndonos, ¿qué es la idea? ¿No? Vamos a ir conversando, ¿qué es la idea? Vamos a ir valorando y validando ideas que de alguna manera nos lleve a trabajar de una manera muy, con mucha visión el foro económico que debería realizarse el próximo año. Cordial, y cierro con el tema que este es una actividad, un evento que está siendo promovido por el capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del Consejo Departamental del TIMA, del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo un nivel de una conducta responsable. Asumimos que en este caso el capítulo y el Colegio de Ingenieros, esta es su tarea, ¿no? Como colegio profesional, de que tratar de integrar a todos los actores de la sociedad, y que de alguna manera nuestra opinión es muy técnica, desde ese punto de vista muy objetiva y muy profesional, porque de esto sacaremos, creo, temas muy interesantes, pero de una manera no solamente subjetiva, sino objetiva, de ver luego cómo hacemos que esta articulación sea eficiente en el desarrollo del país. Muchas gracias y nos vemos en nuestro programa del próximo martes. Gracias.